Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo cuarto, versículos 21 al 30. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando parte de la reacción que hubo en Nazaret después de que Jesús proclamó su primera homilía. El domingo pasado habíamos escuchado este pasaje en el que Jesús recibió el libro del profeta Isaías y proclamó un texto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, para proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué le faltó a Jesús? ¿Por qué esta reacción tan airada y tan negativa de sus paisanos? Hoy escuchamos en el Evangelio que comenzaron a cuestionar a Jesús, aunque al principio dice el pasaje que todos le daban su aprobación y miraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Y esto ya implica un rechazo, al menos un cuestionamiento, aquello que Jesús ha proclamado. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Jesús es un Mesías, pero no un Mesías que viene a destruir, sino a salvar. Y tal vez esta es la incomodidad que sintieron sus contemporáneos. Porque en este pasaje del libro del profeta Isaías, a Jesús le ha faltado proclamar un versículo, una parte de este pasaje en el que se añadía que además de proclamar la buena nueva a los pobres, traer la liberación a los cautivos, sacar a los prisioneros de las mazmorras y proclamar el año de gracia del Señor, el Mesías también traería la venganza de nuestro Dios. Es decir, los judíos esperaban a un Mesías que viniera a destruir a sus enemigos. Y Jesús ha evitado, a propósito, ese pasaje, porque el mesianismo de Jesús es salvífico. Jesús viene a salvar, no a destruir. Pero eso no le gustó a sus contemporáneos, porque con esto Jesús está diciendo que la salvación es para todos, incluidos los enemigos de Israel. Y por eso Jesús inmediatamente dice: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos aquellos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Jesús entonces está aludiendo a los profetas del Antiguo Testamento que actuaron en favor de extranjeros. Elías, que va a dar de comer a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón, o sea, fuera de Palestina, fuera de Canaán, fuera de la tierra santa. Y también Eliseo, que curó a un leproso, a Naamán, que era de Siria. Y con esto Jesús está diciendo: la salvación de Dios es para todos. Dios no quiere la destrucción de ningún ser humano. Pero los judíos siempre tenían esta idea: los enemigos de Israel tienen que caer, los enemigos de Israel tienen que perecer, tienen que ser destruidos.
claro, con la idea de que es que ellos son el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios, así que todos los enemigos de Israel deben ser destruidos por Dios, deben ser aniquilados por Dios. Pero Jesús no embona en esta idea que ellos tienen, un mesianismo destructivo, destructor, un mesianismo que venga a acabar con los enemigos de Israel. Jesús no es ese tipo de Mesías. Jesús viene a salvar, porque esa es su misión. El Padre lo ha enviado al mundo para ser salvador de todos los hombres, sin distingos de raza, sin distingos de sexo, sin distingos de nacionalidad. Es que todos los hombres son invitados a la salvación. Claro que cuando Jesús dijo esas palabras, no les gustó nada a sus contemporáneos, que eran demasiado regionalistas, demasiado nacionalistas, pensaban mucho en la salvación solo para ellos. Por eso dice el texto, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. A Jesús no le fue nada bien en la sinagoga de su patria. No le fue nada bien. Un fracaso, diríamos así, a los ojos humanos. Jesús fracasó en esta ocasión en la proclamación del mensaje. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de ahí, dice la Escritura. Tenemos que enseñarnos también a afrontar el fracaso en nuestra vida. El fracaso también forma parte de la existencia humana. No todo lo que hagamos tendrá éxito. Es más, los grandes hombres y mujeres de este mundo, cuando son cuestionados acerca de su éxito, dicen: mi éxito vino después de muchos intentos, o sea, de muchos fracasos. El fracaso bien administrado, bien integrado, bien digerido, nos lleva al éxito. Y por eso Jesús no se arredró, no claudicó, no se sintió decepcionado por la reacción de sus contemporáneos. Jesús continuó su misión porque a eso había venido. No había venido pues a halagar a los hombres, sino a cumplir con el mandato de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude también a nosotros a administrar nuestros fracasos, a saber que muchas veces en la vida fracasaremos, pero que los fracasos son el fundamento del éxito. Si lo sabemos integrar a nuestra vida, si lo sabemos comprender, si sabemos aprender de ellos, porque los fracasos también nos traen un aprendizaje. Así como Jesús, humanamente hablando, fracasó ante sus contemporáneos en aquella ocasión, pero él continuó su misión y va a llevar a cabo su tarea porque no ha venido a agradar a los hombres, sino a agradar a Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.